Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. La vida no es una novela. Al menos eso es lo que a ustedes les gustaría creer. Roland Barthes sube una vez más por la Rue de Bièvre. El mayor crítico literario del siglo XX tiene sobrados motivos para estar angustiado en grado sumo. Su madre, con quien mantiene unas relaciones muy proustianas, ha muerto. Y su curso en el Collège de France, titulado La preparación de la novela, ha resultado un fracaso del que difícilmente puede sustraerse. Durante todo el año ha estado hablándoles a sus alumnos de haikus japoneses, de fotografía, de significantes y significados, de divertimentos pascalianos, de camareros de café, de batas guateadas o del número de asientos en el anfiteatro, y de todo menos de la novela. Y va para 3 años así. Sabe irremediablemente que el propio curso no es más que una maniobra dilatoria para aplazar el momento de empezar una obra verdaderamente literaria, es decir, una que haga justicia al escritor hipersensible que está letargado en él y que en opinión de todo el mundo ha empezado a dar brotes con sus fragmentos de un discurso amoroso, considerada ya la Biblia de los menores de 25 años. De Saint-Beuve a Proust ya toca cambiar y ocupar el sitio que le corresponde en el panteón de los escritores. Mamá ha muerto. Se ha cerrado el círculo que se abrió con el grado 0 de la escritura. La hora ha llegado. La política. Sí, ya se verá. No se puede decir que sea muy maoísta después de su viaje a China. Por otra parte, no es eso lo que se espera de él. Chateaubriand, La Rochefoucauld, Brecht, Racine, Rob Grillet, Michelet. Mamá, el amor de un chico. Me pregunto si ya habría entonces algún vieux camper en el barrio. Dentro de un cuarto de hora estará muerto. Estoy seguro de que el papeo era bueno en la Rue de Blancs-Monteux. Imagino que se come bien en casa de esa gente. En mitología, Roland Barthes descifra los mitos contemporáneos erigidos por la burguesía a la mayor gloria de sí misma, y gracias a ese libro se convirtió en alguien verdaderamente famoso. Así que de alguna manera, y en resumidas cuentas, es a la burguesía a la que le deberá su fortuna. Pero se trataba de la pequeña burguesía. La gran burguesía que se pone al servicio del pueblo es un caso muy particular que merece ser analizado. Habrá que escribir un artículo al respecto. Esta noche, ¿por qué no ahora mismo? No, antes tiene que seleccionar los diapos. Aprieta el paso, Barthes, sin percatarse de nada de cuánto lo rodea, y eso es que es un observador nato. No hay duda de que no ve ni los árboles, ni las aceras, ni los escaparates, ni los coches. Ya no está en Japón, ya no siente la mordedura del frío. Apenas oye los ruidos de la calle. Aquello parece la alegoría de la caverna, pero al revés. El mundo de las ideas en que él está encerrado oscurece su percepción del mundo sensorial. No ve más que sombras. Así comienza la 7ª función del lenguaje de Laurent Binet. Esta noche en La República de las Letras, Gisela Mercado. Hola, buenas noches. Cristian Campos. Hola, buenas noches. Partamos por felicitar a Cristian Campos, que además acaba de estar trabajando en la 7ª función del lenguaje, ya la vamos a explicar, trabajando en estos meses, largos meses, hasta obtener un galardón, una medalla de plata, una conquista importante en el ámbito de la educación, que es el único que importa al final de los tiempos. Así que felicitaciones, Cristian. Cuéntanos un poquito para que tu equipo pueda recibir una mención esta noche. Sí. Bueno, efectivamente nosotros participamos en la final regional del concurso de Libera, que es un concurso organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional. Y bueno, las chiquillas son 4 chiquillas que presentaron un proyecto de ley bien interesante que tiene que ver con la extensión del postnatal, con el tema, digamos, de coparentalidad, y obtuvieron, digamos, un súper meritorio segundo lugar, una medalla de plata en su participación, que primera participación que tienen también en este torneo. Así que mis felicitaciones para las chiquillas, porque le pusieron harto empeño. Aclaremos que el torneo es nacional. Sí, por supuesto.
Y son todas del mismo colegio, ¿no? Sí, son las 4 del mismo curso y del mismo colegio. Mencionemos el colegio porque también algún mérito habrá que darle, ¿no? Bueno, yo llevo 17 años trabajando como profesor en el Colegio Inglés San José de Antofagasta y por supuesto que ya este es mi segundo año trabajando con el Delibera, lo tomé el año pasado y ya logramos nuestra primera final regional. Muy bien, muy bien. Bueno, volvamos a nuestro libro, La séptima función del lenguaje, que es una novela extremadamente ecoica, econiana, ecológica, como ustedes quieran llamarlo, si es que es una cita a un ecofálica. También hay como mucho afecto, mucha afección a Humberto Eco en la novela. Ecorótica. Claro, lo que pasa es que es una novela basada en esta hipotética séptima función del lenguaje que supuestamente Roland Barthes, justo en la lectura que hacemos, él va caminando por la calle distraído y poco después será atropellado, cosa que es real en la vida real fue así. Él murió pocas semanas después de un atropello saliendo de una reunión con François Mitterrand, el presidente de Francia. Entonces, esto lo toma Laurent Binet y lo transforma en una muerte inmediata, ¿ya? Lo noveliza como una muerte inmediata y lo que plantea es una cosa muy interesante porque además aparecen aquí toda clase de personajes, ya vamos a ver por qué, pero lo central es que dado que Roland Barthes ha muerto atropellado por una camioneta, ¿ya?, que distraídamente, aparentemente acelera incluso poco antes de golpearlo, ¿ya?, existe la posibilidad entonces, y saliendo de la oficina del señor François Mitterrand, bueno, ¿no será que fue asesinado? ¿Qué fue a presentarle a Mitterrand? Tal vez le fue a presentar la séptima función del lenguaje. La séptima función del lenguaje es un concepto hipotético, pero deriva de las 6 funciones del lenguaje de Roman Jakobson. Roman Jakobson es un ruso avecindado en Francia por razones un poquito más o menos obvias, derivadas de la revolución bolchevique, ¿ya?, que junto a Trubetskoy son los grandes lingüistas rusos que van a aportar a la formación de la lingüística francesa, junto con Ferdinand de Saussure, que era suizo, qué sé yo, que establecen una ruta que va a terminar en el famosísimo estructuralismo. Bueno, entonces, y ahí Roland Barthes es uno de los autores, no el más importante, pero uno de los más importantes, y es la conexión del estructuralismo un poco con el postestructuralismo y con las cosas más postmodernas. Entonces, en medio de esto, la séptima función del lenguaje, ¿cuál es? La función que establece la posibilidad, lo que se llama perlocutoria, o sea, la posibilidad pragmática del lenguaje máxima, es decir, para decirlo en simple, en términos políticos, que si yo te digo vota por Pepito, tú no puedes hacer otra cosa más que votar por Pepito, ¿ya? Y ese es el sueño de la política. Entonces, supuestamente, Roland Barthes había presentado a François Mitterrand, ¿ya?, la séptima función del lenguaje para los efectos de la política, ¿ya? Cosa que evidentemente no fue cierta porque muchas veces ha perdido el sector de Mitterrand en Francia, así que no hay ninguna posibilidad que haya sido cierto, pero Laurent Binet nos plantea esa hipótesis y un investigador, un policía, empieza a investigar y ahí esa es la trama, porque todos los lingüistas que ustedes se puedan imaginar pasan por aquí. Abro la palabra entonces. Oye, bueno, yo primero que todo, y antes que se me vaya, bueno, yo encontré que era un libro bastante erudito, un libro que a veces como que me afectaba en el sentido, ya acabamos con la función emotiva del lenguaje. Oye, bueno, lo primero es decir que cuando uno dice la séptima función del lenguaje, lo primero que se pregunta una persona, una dueña de casa como yo, que se dedica solamente a leer libros, es cuáles son las 6 funciones anteriores. Entonces me recordé que tenía el Código de Lingüística de Ferdinand de Saussure, que alguna vez me lo robé por ahí sabiendo que era como la base de los estructuralistas. Esto parte con un epígrafe de Jacques Derrida, uno de los mencionados, ahí le ponen un acto contrafáctico, sí,
que dice: intérpretes hay por todas partes, cada uno habla su lengua, aunque conozca un poco la del otro. Las argucias del intérprete son muy amplias y nunca prescinde de sus intereses. Que es un tremendo, pero además para decir que Jacques Derrida, efectivamente, con la muerte de Roland Barthes, escribió un libro muy famoso donde hace un hermoso tratado acerca del duelo, que se llama Las muertes de Roland Barthes, que alguna vez podríamos revisar y traer a colación. Es un libro muy bonito, muy pequeño. Bueno, la novela trata, como decía el Alberto, de la muerte. Esta debe ser, se debe inscribir dentro de la lista de muertes raras o las muertes un poco más torpes de la historia, encabezada por Molière cuando muere en el teatro vestido amarillo, Camille, que siempre se cuidó de su tuberculosis, muere en un accidente de auto, muere Roland Barthes atropellado por un camión de lavandería. Eso lo sabemos y solemos, los que nos gustan los estructuralistas franceses o los postestructuralistas, solemos siempre reírnos de eso, cómo muere. Yo siento que Laurent Binet, este francés nacido en París el año 1972 y que publica este texto el año 2015, y que toma estos elementos de Jacobson, y que insinúa que en los ensayos pioneros de Jacobson él había dejado enunciado esta séptima función del lenguaje, y respecto de esos documentos se desarrollan una serie de sucesos, algunos imaginados, porque acá es muy interesante cómo se da esta relación intrincada entre la ficción y la realidad dentro del mismo lenguaje. Bueno, y que Barthes efectivamente había aportado esos documentos que después empiezan como a transitar y sale mi querido Michel Foucault, Derrida, Althusser, que vuelve a matar a su mujer en el texto. Ahora, por razones distintas a los que pasan en la realidad, lo que también es interesante y que tiene relación con estos documentos de la séptima función del lenguaje, que sería una especie de función mágica o encantada. Sí, el texto está ambientado en 1980, de ahí hablaremos un poco del contexto. 25 de febrero de 1980 muere Roland Barthes. Que claro, esto es un accidente, pero obviamente la novela se construye, digamos, la cosa del asesinato, y es un juego de investigación bastante interesante, porque es como rápido el texto, porque combina todo esto como un ritmo de thriller, así a lo Dan Brown, digamos, guardando las proporciones. Tiene este humor también corrosivo de un poco de parodia respecto del mundo intelectual francés. Y claro, tenemos estos dos personajes que son Bayard, digamos, que es este comisario sin formación académica, que está de alguna forma obligado a sumergirse en este mundo que es súper hermético, que tiene una jerga teórica, que además está lleno de un montón de egos desbordados. Y a eso se le suma Simon Herzog, que es como una especie como de Watson, digamos, está Sherlock y Watson, y que se va convirtiendo como en este traductor del lenguaje de los filósofos, de los críticos literarios. Entonces, claro, es como un tour bien satírico respecto de la intelectualidad parisina a fines de los 70. Como eso, digamos. Bueno, vamos a seguir, pero que ya que llevamos un rato ya, vamos a ir al primer tema. ¿Quién se atreve? Yo voy a ir al tiro, que por supuesto el texto me encantó. Claro que me faltó mucho tiempo y por supuesto en honor a todo esto, a esta gente que uno lee sin mucha estructura, este texto uno podría decir que puede ser leído como una novela policíaca de ficción y por otro lado como un verdadero tratado para iniciarse, al menos en el conocimiento de la semiótica, pero todo esto pasa en la ciudad luz, así que iré con Bajo el cielo de París de Juliette Gréco. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Confuso, entra en la sala de profesores e indica que desea ver a Michel Foucault. Le dicen que está dando clase en ese preciso momento. El anfiteatro está abarrotado. Bayard no puede ni entrar en la sala. Solo impide un muro compacto de oyentes que se indignan cuando trata de abrirse paso. Un estudiante indulgente le susurra ciertas instrucciones. Si desea un asiento, tiene que llegar 2 horas antes del comienzo de la clase. Cuando el anfiteatro está lleno, hay que conformarse con ir al anfiteatro de enfrente, donde la clase se retransmite por radio. A Foucault no se le ve, pero al menos se le oye. Bayard se dirige pues al anfiteatro B, también lleno a rebosar, pero aún puede encontrar algún asiento libre. La asamblea es muy variopinta, hay jóvenes, viejos, hippies, yuppies, punkies, góticos, ingleses con chalecos de tweed, italianas escotadas, iraníes con chador, abuelitas con perrito. Se sientan junto a 2 jóvenes gemelos disfrazados de astronautas, sin casco obviamente. Hay un clima de estudio, la gente toma notas en sus cuadernos o escucha con recogimiento. De vez en cuando alguien tose como en el teatro, pero aquí no hay nadie en el escenario. Los altavoces difunden una voz nasal, un poco años 40 sin llegar al Chabán del más bien digamos a lo Jean Maris, mezclado con Jean Poirat, pero algo más aguda. El problema que yo quería plantear, dice la voz, es este. ¿Qué puede significar en el seno de cierta concepción de la salvación? Es decir, en el seno de cierta concepción de la iluminación, de cierta concepción de la redención obtenida por los hombres al ser bautizados por primera vez. ¿Qué puede significar la repetición de la penitencia, sino la repetición misma del pecado? La séptima función del lenguaje de Laurent Binet es el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión de la República de las Letras. Y, oye, en ausencia de nuestro querido Bernardo Cienfuegos, que está con preocupaciones ahí de un alumnito, así que hoy día no pudo estar con nosotros. Ya, yo por supuesto fui con el texto de mi preferido. Bueno, mira, yo no sé si es mi preferido, porque la verdad es que tampoco es que yo conozca mucho hasta otra gente. De Althusser tengo algún texto chiquitito, de Barthes tengo
bueno, mi Biblia, a pesar de tener el doble, casi el triple ya de 25 años, es Fragmentos del discurso amoroso, que me encanta, pero en realidad de Foucault es de quien tengo más textos. Y transmito y hago como que sé cosas de Foucault y un par de cosas que entiendo bien. Ahora, a mí me parece que este Binet, me parece tan entretenido esto que hace. Por un lado, igual, a uno se pone un poco de pelos, porque podría, como que limita un poco en la banalización de personajes como Foucault, que en todo caso en sí mismo, bueno, primero fue popularísimo, lo que cuenta él es un episodio. Nadie ha banalizado más a Foucault que Foucault. Nadie. Que Foucault sí, po. Es imposible. Sí, po. De hecho, él mismo cuando ya en su última etapa, cuando ya estaba próximo a morir, porque Foucault además tiene muchas etapas, él mismo entra en toda una lógica del goce y del placer, que tiene texto, entrevistas que da muy, muy buenas, pero además él está en todo este rollo al final de cómo hacer de su vida una obra de arte. Bueno, Foucault efectivamente acá lo muestra. Foucault tuvo la virtud de ser muy popular, siendo Foucault en primera persona, digamos. Un gallo que estuvo en las calles en 1968, homosexual, militante homosexual, además líder, gallo entre la acción y la teoría muy fecundo. Pero además se da la manía de ir contando, ¿cierto? Este gallo medio ególatra, contar ciertos episodios de cómo... Medio ególatra, medio. Pues, y cuando decimos medio ególatra, pueden ver, él está en YouTube, esta discusión televisada que tiene con Chomsky. Qué terrible, pobre Chomsky. Bueno. Pero que es un agrado, es de una belleza, porque está este francés, todo en él, la postura, ¿no? Y todo es maravilloso. Bueno, y cómo se fajaba Lolitos en los saunas de los lugares que visitaba. Pero además, esto lo va mezclando de forma muy inteligente con textos tomados de, bueno, y en el Collège de France, que dicho sea de paso, hay colecciones. Yo tengo dos, una La Sociedad Punitiva, que me encanta, se lo voy a regalar a mi amigo Jaime Araya, que son las clases de él en el Collège de France, que había gente que iba luego las transcribía. Espectaculares. No, la entrevista, bueno, a ver, entendamos, el Bayard, que es este investigador, un hombre que investiga crímenes, o sea, un comisario experto en ver un par de pruebas, qué sé yo, tiene que meterse en una cosa como esta que tiene un contenido teórico. Entonces convocaste a Simón Herzog, ¿ya? Que es alguien vinculado al mundo académico, pero no es una persona de altísimo nivel, y tiene que ir entonces a entrevistar a todos estos personajes juntos los dos. Y con la entrevista a Foucault es muy complicada, porque la postura de Foucault naturalmente es, cito textual, me niego a ser identificado por el poder. Así comienza la conversación. Luego dice, cuando le preguntan sobre los hechos, dice, mi versión es que lo han matado. Entonces, ¿y quién lo mató? Dice, el sistema, por supuesto. Por supuesto, si es Foucault. Entonces, y plantea esta tesis de que todos los reaccionarios, burgueses, fascistas, estalinistas, la vieja crítica rancia de Francia, todos aquellos que no le perdonaban a Barthes atreverse a pensar, ¿no? Y por supuesto, Foucault se dedica todo el rato a mantener esta conversación que parece ser muy poco útil policialmente, ¿no? Entonces, aquí van a desfilar sobre estas entrevistas Julia Kristeva, la pareja, el novio de Kristeva, no sé si estaban casados o eran novios, pero el novio. Luego van a viajar a Bolonia para entrevistar a Umberto Eco, y así van a ir entrevistando a gran parte de... Por tanto, nos encontramos con toda la lingüística, la semiología y sus derivados francesa. No nos olvidemos una cosa, en Francia la lingüística fue de una importancia inimaginable. O sea, los grandes intelectuales franceses, el siglo parte con la discusión entre
bueno, había un poco antes, pero la más importante es desde el momento en que los franceses no pudieron levantarse un día en la mañana sin tener un intelectual fundamental, ese instante se produce primero en la discusión entre Lévi-Strauss y la Escuela de los Anales de Francia, los historiadores, ¿ya? Y allí se impone Lévi-Strauss. Y Lévi-Strauss domina el siglo desde los años 30 hasta el 68, literalmente, hasta justo el 68, cuando un tal Michel Foucault, ¿ya? Le arrebata el poder en medio de las movilizaciones, ¿ya? Y viene el gran arrebato, y Sartre también hace lo propio, y los dos entran entonces en la nueva etapa. Ahí es donde entonces, y aparecen, y de ahí para adelante los franceses siempre tienen que levantarse en la mañana y junto con la baguette tener un intelectual a quien citar, digamos. Entonces, bueno, ahora ya no sé si es tan así, porque ya nada es como era, pero algo por el estilo. Bueno, todo esto está reflejado en el libro de manera extraordinaria, porque una novela, comprenderán, escrita con todos estos autores y toda esta metateoría, es una cosa inusual. Sí, pero digamos, hacia 1980, esas discusiones, digamos, de intelectuales que habían de alguna forma redefinido todo el tema del lenguaje, el poder, la subjetividad y todo eso, claro, ya ese brillo, digamos, comenzaba a atenuarse, y ahí está el vínculo con la muerte de Barthes. Y de alguna forma las discusiones cada vez eran más autorreferenciales, las nuevas generaciones ya empezaban a mirar, digamos, hacia otros lados. Y por el lado político también, digamos, Francia también vivía un momento de agitación. Digamos, Mitterrand estaba a meses de ganar la presidencia, que va a ser el primer gobierno socialista bajo la Quinta República. Entonces, claro, si bien la retórica seguía siendo una herramienta fundamental, empezaba, digamos, a competir con la imagen televisiva. Y en ese sentido, Binet capta muy bien, digamos, ese momento como de transición entre este discurso largo, argumentado, teóricamente denso, por ese cambio, digamos, hacia una frase mucho más breve, el gesto icónico, la cosa como la telecracia, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, como que estos intelectuales de cabecera como que comienzan a ver que eran como estos símbolos de la nación, de la conciencia crítica del Estado y la sociedad, pasan a segundo plano, sobre todo en el plano político, y esto comienza a ser ocupado progresivamente por comunicadores, por publicistas, por asesores de imagen, por estrategas mediáticos. Está esa transición, porque de alguna forma simboliza muy bien, digamos, la muerte de Barthes como esta metáfora del paso de una época donde la teoría y la crítica eran como armas de cambio hacia otra época donde lo que importa es esta como capacidad, digamos, de manejar el relato, de manipular las percepciones y de ganar, digamos, la cosa simbólica a través del espacio mediático. Pero de eso justamente se trata la séptima función del lenguaje. Entonces yo creo que ahí es como interesante el empalme, porque uno pudiese pensar en esta, y de repente a uno le pasa cuando uno, a mí que me gustan todas las clases estas de los dos libritos que yo tengo, aunque tengo casi todo Foucault, pero las clases estas que son como bien prácticas, además, bueno, estamos hablando de la French Theory, o como sea que se diga, que es este conjunto de gente y que de pronto han sido como también bien atacados por ser estos franceses, como ser francés, intelectuales, como todo en la vida. Pero yo creo que justamente, y el mérito que tiene esta novela, es que nos muestra cómo efectivamente y lo dice en la parte cuando se refiere a Derrida, hace una reflexión súper interesante, particularmente de Derrida, porque él lo mata ya a Derrida, pero en realidad no muere así, muere posteriormente de cáncer de páncreas. Es muy interesante. Derrida dice, nada hay más allá del texto. Entonces, bueno, hay gente que lo ha llevado muy, digamos, lineal, pero yo creo que justamente la gracia de esta persona que desarrolla la novela se llama La séptima función del lenguaje, pero yo entiendo que hay discusiones en o sea, no es que se le haya ocurrido a Binet, digamos, porque ya lo insinúa Jacobson, eso es cierto que Jacobson insinúa esta cosa de la persuasión y todo, y en realidad yo creo que incluso me voy a meter en un terreno súper espiguo, Alberto debe saberlo mejor,
pero un poco de lo que hablaban los sofistas Sócrates, digamos, ¿o no? En esta cosa sí, como... claro, como que a uno le relaciona y entonces yo creo que ahí justo hay un empalme, porque en definitiva aún la época de hoy no escapa a la semiótica, o sea, no escapa a que las formas de lenguaje, la forma en cómo se estructuran son relaciones, o sea, no son relaciones, sino que son formas de poder, po. No, por supuesto. De hecho, la persuasión y todo aquello en la retórica antigua, una de las principales razones por el desarrollo de las formas de narrar tienen que ver con la posibilidad de convencer. O sea, la técnica del convencimiento es una cosa que es muy antigua, desde que el lenguaje empieza a tomar una cierta forma filosófica que ya se nota. Pero tenemos que ir a canción. Así que, Cristian, por favor, haga los honores. Bien, esta noche... como estamos hablando de poder, me pareció que era importante. Vamos a ir con esta canción que se llama precisamente El Poder, de un disco de Jorge González que se llama El Futuro se fue. La canción entonces se llama El Poder. Yo en verdad no sospechaba el concepto del poder. Yo creía que el poder tenía que ver solamente con los ricos y los generales, con los empresarios, con los malos de la película. Ahora tengo 10 años de poder. De un poder abstracto yo creía que el de los escenarios, de la palabra, de la choreza, de las ideas. Es un poder igual, es un poder igual. Y sangra y daña y mata y muerde y te hace pedazo y hace pedazo a los demás. Que les toca estar cerca, que les toca estar cerca. Cuchito, cuchito me hacía la música. Venga pa' acá, compañero, usted sabe que aquí va a estar bien. Es más fácil, es más rápido, es más lindo. Pero es distinto el poder, pero es distinto, con distorsión, con micrófono, con altavoz, con venta, con poder. Por poder se han creado los hombres en la faz de la tierra. Y yo
Yo que creía que el único malo era Walt Disney. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Bayar le pregunta a Estefano, el camarero, si conoce a Umberto Eco. En ese preciso momento un hippie con sandalias entra en el local y va directamente hasta el barbudo, a quien da unos golpecitos en la espalda. El barbudo se vuelve, el hippie se baja la bragueta y le mea encima. El barbudo se aparta horrorizado y todo el mundo se pone a gritar en un momento de confusión general. Pero el hippie no pone resistencia cuando los hijos del dueño lo sacan a la calle. La gente se congrega en torno al tipo de la barba que gime «Ma io non parlo di politica». El hippie, antes de salir, le suelta «a punto». Estefano vuelve detrás del mostrador y le señala al barbudo a Bayar. Ese es Humberto. El hombre con el bolso sale dejándolo olvidado a los pies del mostrador. Pero afortunadamente los demás clientes lo alcanzan y se lo devuelven. El hombre confuso se excusa de manera extraña, da las gracias y desaparece en la noche. Bayar se acerca al barbudo, que se limpia simbólicamente los pantalones, pues ya la orina le ha mojado la tela, y saca su placa. Señor Eco, policía francesa. Eco se altera. ¿La policía? ¿Por qué no ha detenido al hippie? A continuación, considerando el público de estudiantes de izquierda que llena la droguería, decide no seguir por ese camino. Bayar le resume las razones de su presencia allí. Bartés le había pedido a un joven que se reunieran con él en caso de que algo malo le sucediera, pero el joven ha muerto con su nombre en los labios. Eco parece sinceramente sorprendido. A Roald lo conocía muy bien, aunque no éramos amigos íntimos. Qué historia más terrible. Más fue un accidente, ¿no? Bayar comprende que una vez más tendrá que armarse de paciencia, así que se termina su vaso de vino, enciende su cigarrillo, mira al hombre con guantes agitar los brazos mientras le habla del materialismo histórico, a Enzo tratar de ligar con una chica jugueteando con sus cabellos y a Simón Yabraca brindar por la anhelada autonomía, y dice reflexivamente: ¿tiene usted alguna buena razón por la cual Bartés pudiera expresamente que se contactara con usted? Estamos leyendo esta noche la 7ª función del lenguaje de Binet, un libro muy, muy interesante, entretenido, rápido, y tengo una idea dando vuelta cuando lo leí. Por un lado, ¿cierto? Está esta idea de este detective, digamos, que entra como una especie de mundo intelectual, digamos, pero claro, hay una cuestión también, hay un contrapunto, por decirlo de alguna forma, de este Bayar, digamos, que es un ancla un poco más popular, no de alguna forma sospecha de este mundo intelectual, lo mira con desprecio, los considera, digamos, como estos filósofos medios inútiles, de gente, digamos, mantenida por los impuestos, que vive sobre, digamos, de teorizar sobre cosas abstractas, sin aportar nada tangible, y de alguna forma permanentemente los ve como esta casta privilegiada, protegida por el Estado, y con este prestigio cultural, digamos, pero en realidad incapaces de tomar la pala, como dicen por ahí, y ensuciarse en algo concreto. Y en ese sentido hay un choque ahí entre mundos, entre esta Francia como real de funcionarios, trabajadores, contribuyentes, y esta Francia como intelectual encerrada, digamos, en esta torre de marfil y en todos estos discursos. Es bien interesante porque precisamente hay una cosa ahí como el clivaje, como dicen por ahí. Sí, pues, la casta. La casta. La primera versión de la casta. Oye, espérate, hablando de lenguaje y de la casta, es verdad, estaba escuchando un analista, un argentino, es cierto que la casta parte siendo utilizada por Pablo Iglesias del Podemos, ¿o no? No, parte por Beppe Grillo en Italia, que no se puede saber si es de derecha o de izquierda, sino todo lo contrario. Luego migra efectivamente a Pablo Iglesias, que yo creo que es la que la hace famoso en América, efectivamente Pablo Iglesias, y después es nuestro querido amigo Milei. Es cierto. Oye, pero mira, hagamos una mención. En los conceptos uno les puede hacer su ruta. No, si la ruta ya la hice, porque justamente era lo interesante, como tuve que hacer el libro sobre Milei, entonces ahí... ¿Pero no es Laje el que recoge eso, no? No. Laje, sí. Efectivamente.
pero es un camino que comenzó, de hecho había comenzado mucho antes. Lo que pasa es que el uso es distinto, pero siempre es para decir que hay un grupo de inútiles con poder, siempre. Pero normalmente esas cosas se usaban para hablar de, bueno, alguna vez se usaron para los empresarios, en fin. Oye, a ver, se nombraron en esta obra. Michel Foucault ya lo mencionamos, Derrida lo mencionamos, Julia Kristeva también, Philip Soler, que era en Novios, Humberto Eco ya mencionado, François Mitterrand, Roman Jakobson ya mencionado, y están más o menos referidos a través de los nombres de los personajes. Jacques Bayard, que es el policía, de alguna manera, perdón, disculpen, de alguna manera él va a ser como usa un nombre que es muy habitual, bueno, es muy habitual en Francia, pero además es muy habitual en los teóricos del tema. Entonces hay un juego con este Jacques, cuyo apellido Bayard perfectamente podría ser un juego con otros apellidos existentes, incluso con un Bayard, que era un lingüista no muy famoso, pero que también un lingüista francés. Simon Herzog, se podría jugar con el cineasta, pero también hay referencias de que podría haber, dicen algunos críticos franceses, que podría haber un esfuerzo de hacer una referencia a Hans-Jörg Gadamer y a Simon Critchley. Una ironía aparentemente es la de Iván de la Hove, que es el conductor que atropella a Bartés, porque es alguien de Europa del Este, por tanto ese nombre es una referencia clara de que podría ser un espía, alguien infiltrado en Occidente, es una referencia al aspecto. Y hay una cosa que es teoría de la conspiración pura y dura, muy de Eco, muy Dan Brown, que estos miembros de la logocracia, que viene muy a cuento a propósito de Christian, porque era un lugar donde se hacían duelos retóricos clandestinos, o sea, la versión de lo que participó el equipo de Christian. El de Libera. El de Libera tiene su origen. Claro, pero en su versión Club de la Pelea, ¿entiendes? O sea, gente clandestina que se reúne a debates ya rudos. Así que tenemos, ese es como todo el campo intelectual mencionado en la obra. Althusser te faltó. Althusser, perdón, sí. Sí, que me encanta en este tema de que le hacen ahí el cambio, que finalmente asesina a la mujer, que la asesina en la vida real, digamos. Que sí. En ambos se lo saca por loco, digamos, pero aquí le mete que pues la razón es que ella extravió estos documentos, ¿cierto?, que contienen los fundamentos de esta séptima función. Estamos hablando de una época donde los intelectuales eran eximidos de los delitos. Ahora los primeros acusados de un delito son los intelectuales. Cualquier hipótesis. Es verdad que estaban, que tenían ciertas garantías. Sí. O sea, tenían ciertas garantías. Alguna razón habrá tenido, siempre estaba de por medio, porque entonces. Bueno, finalmente por loco Althusser. Oye, a mí, fíjate, en esta relación que, bueno, como comentábamos, no es no ficción, sino que en realidad hay un cruce que es más bien claro entre la ficción, como él ficciona los hechos, y la realidad, porque por un lado efectivamente uno se puede agarrar de eso y ir aprendiendo semiótica, ¿cierto? Porque se da la maña de, al principio, ir efectivamente dando conceptos mejores que si uno buscara en cualquier parte o si tuviera un tratado de semiótica muy claro. O sea, yo creo que él también hace una ruta conceptual para poder entender lo que es la semiótica para iniciados, o sea, para novatos, digamos, para personas que no saben lo que es. Y por otra parte, la parte de la ficción, donde hay suicidio, asesinato, hay mucha ironía, muchos duelos de oratoria, juegos de palabras, pero yo creo que además uno se puede identificar. Uno puede ser, al leerlo, puede ser Jacques Bayard o puede ser Simon Herzog, que si bien es cierto, no es una persona súper mega letrada,
sí es un tipo que tiene conocimientos Sí, como los conoce, los ha leído a todos, digamos. los ha leído a todos, pero Herzog, o sea, Bayard no, pues Bayard es Bayard no. la técnica, es lo uno es Está tratando de entender el móvil del asesinato, o sea, no. Pero además, Herzog, que es quien algo entiende o algo ha leído, tiene un giro tirando para el final del libro, donde él efectivamente empieza a analizar estas múltiples coincidencias que hay entre la vida real y su propia vida, y empieza a caer en una especie como de paranoia también, y eso también es súper interesante, yo creo. Sí, ahora, esta función del lenguaje tiene un parentesco más bien fuera de la lingüística francesa. Está más relacionada, más emparentada con un desarrollo que es más norteamericano e inglés, que es el de la pragmática, donde la idea es que los actos de habla estén orientados siempre a una persuasión, a la posibilidad de una acción asociada, contingente a lo que se está planteando. También en comunicación política es el gran sueño siempre de tener el arma de manipulación perfecta. Lo que sería la séptima función del lenguaje es como es la llama totalitaria. De hecho, gran parte se considera del truco del fascismo, el nacionalsocialismo, está asociado a esta idea de configuración de un mito originario para la política que ordena el camino. La primera búsqueda de eso es la famosa tesis que nace, entre comillas, por izquierda, digamos, no es exacto, pero entre comillas por izquierda, que es la tesis de la huelga general, ¿no? El gran mito, ¿ya?, de una huelga en la cual, un día de huelga donde nadie ha trabajado, ¿no? La huelga general. Y finalmente hay un juego que nos recuerda, bueno, no sé si nos recuerda porque es la tesis de 1984 en Orwell, ¿no?, con un lenguaje que es capaz de controlar todo el pensamiento. Todo esto en política siempre ha estado la fantasía. O sea, el mejor asesor político es el que está más cerca a la séptima función del lenguaje. Entonces, este es una gran perspicacia de Binet en ese sentido, de articularse en ese gran sueño de todo asesor político, aunque sea un demócrata convencido. Al final, si le dicen, ya, pero mire, ¿sabe qué? Aquí en esta cajita tenemos la séptima función del lenguaje y usted puede convocar a toda la gente que quiera a hacer lo que usted desea, y esa cajita, el más demócrata de los demócratas, quizás la abra. Oye, esta sensación de que, o sea, no esta sensación, sino que esta aseveración que hace Binet, que no la hace Binet, en realidad lo hacen los estructuralistas, y como, bueno, tú bien mencionabas esta disquisición más bien norteamericana o inglesa, de que el poder real está en el lenguaje, era algo que a uno, como yo soy una señora muy, muy anciana, eso es algo que a uno le enseñaban en el colegio, o que uno, oye, el mismo Roland Barthes, que tiene un texto súper interesante acerca de la moda, por ejemplo, ¿cierto? O sea, la moda es un lenguaje. Susan Sontag tiene un texto... Bueno, en realidad la forma más perfecta de lo que él está describiendo de la séptima función en el mundo actual es la moda. Porque eso sí que es persuasivo directamente, sin necesidad de que tú tengas ninguna razón para aceptar eso desde el punto de vista de la convicción. Sencillamente lo haces. Alguien pensó para uno la chaleca blanca, las cositas en el oído, el color del... ahí hay dispositivos que operan y son textos súper interesantes, pero ahora yo me pregunto, ¿cómo esto opera en el mundo? Por ejemplo, porque uno escucha y uno ve a la gente muy metida, por ejemplo, en el tema de las redes, y dice, oye, el poder real está en las redes. Hay un tránsito de la aseveración de dónde está el poder real. Mira, tenemos dos problemas para eso. Uno es el tiempo, ¿ya? El otro es que las redes sociales, además, hay otra cosa que tiene que ver con los algoritmos y esas cosas que arruinan toda la
la posibilidad de hablar de cosas reales, ¿ya? Todo está mediado por eso. Así que le decimos al profesor Cristian Campos que cierre esta jornada con su reflexión final, porque el tiempo ya se agotó. Y aunque sea la verdad más grande, en el mundo del capitalismo el tiempo es la barrera definitiva. Sí, yo pensaba un poco en cómo logra Binet cruzar estos dos mundos, o sea, estos mundos que teóricamente pueden parecer opuestos, pero en realidad no lo son, que esto de la alta teoría, digamos, de la semiótica, del lenguaje, y el de la política real. Y la novela deja claro precisamente que ambos se alimentan mutuamente. O sea, esta retórica, la capacidad de manejar símbolos, significados, es una forma de poder político. Y en un mundo, claro, 1980, en un mundo pre-internet, donde la televisión y la prensa escrita eran como grandes formadores de opinión, poseer, digamos, esta séptima función sería, digamos, completamente, sería la capacidad, digamos, de dominar la función colectiva, la voluntad colectiva, digamos. Entonces, claro, en ese sentido, como que quizás en redes sociales y todo es otro el cuento, digamos. Pero bueno, quizás la séptima función de la época se llamaba Ronald Reagan. Es probable. Bueno, quizás... Pues necesitamos más de analizar este libro. Yo creo que hay que después darle una vuelta y a lo mejor hacer como una segunda parte de... Tenemos la ventaja de que tenemos la propiedad privada sobre este espacio, por tanto podemos hacer un día para solo volver al mismo libro. Al mismo libro, sí. Como diría... Yo creo que de verdad, es que ¿sabes qué? Hay volver a Marx, después de Marx. Volver a amar y citar a Cristian Castro. Ya, oye, Alberto, tú igual te tienes que despedir con tu tema. Me tengo que despedir, sí. Justamente yo había, a propósito de la moda, que tú lo pusiste sobre la mesa, había elegido Fashion de David Bowie, y nos vamos con, además de con el tema, con justo detrás mío, ya nos ilumina en esta noche, ya el faro del país, o quizás otra cosa, el Costanera Center. Nos vamos con él. Nos vamos con Fashion. Faro de la boda. David Bowie. Adiós. Buenas noches. Shout